Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que bien y que estén listas y listos para comenzar esta hora en la cual ustedes saben que dialogamos, conversamos de distintos temas relacionados con lo que es el cuidado de un adulto mayor. Como saben, yo soy el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y como cada semana voy a estar acompañándolos en este ratito que ustedes se paran para estar con nosotros, disfrutando de esa taza de café, de ese té. Yo les añado, yo les diría como que esa tacita de café, unas galletitas de vainilla o algo, oiga, ¿verdad? Siempre y cuando su médico le permita, no abusen del azúcar. Ya ustedes han visto los programas que hemos hecho una y otra vez, dejándoles saber que tienen que cuidarse la glucosa en la sangre, ¿ok? Pero si usted puede, acompañe ese café con algo para comer de merienda y con nosotros en el radio. Y si usted no está escuchando a través de Católica Radio, yo le invito a que usted suba el volumen de su radio para que nos pueda escuchar desde cualquier parte de la casa donde se encuentre. Y aquellos que nos están viendo en la plataforma de YouTube, saludos desde Puerto Rico. Porque familia, como usted sabe, tenemos seguidores de Latinoamérica a los cuales le enviamos saludos cada semana. Así que esta semana le vamos a enviar un saludo a nuestra familia de Guadalajara, en México, que como saben hemos estado haciendo un estudio en conjunto con la Universidad del Valle de Atemajac y la Universidad Vasco de Quiroga, además de la Universidad Católica de Colombia. Así que a nuestra familia de Guadalajara, un abrazo y fuerte desde acá, desde la familia extendida de Puerto Rico. Y como familia que me escuchen aquí en Puerto Rico en Católica Radio, como han hecho la familia extendida de Latinoamérica, si te perdiste por alguna razón el pasado programa o quieres repasar alguna de las sugerencias, estrategias y recomendaciones que hablamos cada semana, no hay problema. Es cuestión de que una vez acabe el programa, vas a acceder a la plataforma de YouTube y ahí en el buscador vas a escribir Somos Cuidadores. Mira, y vas a tener acceso a todos nuestros programas. Ahora, si tú quieres escucharlo en el vehículo, mientras conduces, mientras trabajas o tal vez mientras estás haciendo algún tipo de ejercicio o actividad física, pues lo tienes en formato de podcast 24/7 en Spotify. Como saben, usted solamente tiene una tarea, se la digo cada semana. La tarea es compartir el conocimiento. Así que una vez usted identifique que alguien se puede beneficiar de esas recomendaciones que dan los expertos que nos acompañan cada semana en la Escuela para Cuidadores, usted le da share y se lo comparte, mira, por WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico, donde quiera. Esa es su única tarea. Hoy tenemos un programa que para mí es muy especial porque una de las cosas que usted sabe que hacemos aquí en Somos Cuidadores es darle voz a sus historias, darle voz a sus anécdotas, a sus situaciones y darle un rostro a muchas de las historias que son como, era, como la que usted vive. Así que algunos de ustedes nos escriben sus historias a los correos electrónicos de somoscuidadores@pucpr.edu, pero hoy esa historia le da voz propia. Así que hoy, en el programa de hoy, vamos a tener a una cuidadora que ha estado cuidando y se ha enfrentado a la muerte del familiar que cuidaba y vamos a estar dialogando y conversando esos retos que enfrenta el cuidador una vez fallece el adulto mayor bajo su cuidado. Porque ciertamente este es uno de los momentos más difíciles que puede vivir una persona y es esa muerte del familiar que está bajo su cuidado, que aunque todos de alguna manera lo vamos a experimentar, oye, no deja de ser un escenario difícil para la persona que está cuidando constantemente, aún y cuando esta persona que se cuida tenga condiciones difíciles. Así que, como les mencioné, hoy estaremos conversando sobre eso. Para eso nos acompaña hoy la cuidadora Celimer Torres Rivera, una gran amiga de lo que es la Escuela para Cuidadores. Y Celimer lleva unos años siendo cuidadora, pero ella le va a contar su historia. Así que Celimer, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy aquí en Somos Cuidadores.
Muy buenas tardes, doctor Muñoz, y gracias, ¿verdad?, por esta invitación que me permite, como bien dices, pues comentar y dar mi vivencia como cuidadora. Debo empezar diciendo que la palabra cuidadora es una palabra tan hermosa y que si hace 10 años atrás me hubiesen dicho que iba a tener el honor de ser cuidadora, probablemente me hubiese sorprendido, me hubiese reído y pensaría que no, y no me veía, ¿verdad?, con esa tarea o con esa cualidad. Y es una palabra hermosa, ser cuidadora es una palabra hermosa, definitivamente. Así que de verdad pues quiero, ¿verdad?, compartir, me honra mucho estar aquí compartiendo esta historia. Sé que somos muchos los que sintonizan este programa, somos muchos más los que hacemos día a día esta gestión, esta tarea tan hermosa que se nos encomienda y muchas veces es inesperada, la mayor parte del tiempo no nos llega de la noche a la mañana, pero de igual manera de la noche a la mañana aprendemos a llevarla a cabo de la mejor manera, con mucho amor, ¿verdad? Es una encomienda que siempre digo, ¿verdad? Uno dice, ¿podré hacerla? Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Incluso luego de estar haciéndola, decimos, lo estamos haciendo bien. Constantemente nos estamos autoevaluando, ¿verdad? Porque todos, no hay duda que queremos lo mejor para nuestro adulto mayor. Y la respuesta o lo que puedo decir es que sí, ¿verdad? Todas estas personas que nos escuchan es que sí lo estamos haciendo bien. Y no hay duda de que eso es así. Y ciertamente, Selimer, como hablas, yo creo que parte importante será comenzar con tu historia, ¿verdad? Con esa primera pregunta de cómo te convertiste en cuidadora, ¿verdad? Que nos hables un poco para que las personas que nos están escuchando a través de Católica Radio puedan, yo creo que puedan verse reflejadas en tu historia. Pues mira, esta experiencia, ¿verdad? O cuando me denomino cuidadora, mi mamá fue hija única, ¿verdad? Y mi mamá falleció en el 2014. Tenía en ese momento, por supuesto, a mi abuelita viva aún, y automáticamente eso sucedió siendo mi mamá hija única. Pues empecé con este rol de cuidadora, diría yo que a forma bien parcial, porque mi abuelita estaba totalmente independiente. Y así, ¿verdad? Pues era como que me hacía cargo de la compra, de pagarle sus cuentas, de quizás llevarla a un médico, pero mis gestiones con ella, mis tareas con ella, pues eran esporádicas. A medida que pasa el tiempo, pues ella en ese momento tendría 80 y pico de años, pues lógicamente empieza a requerir un poquito más de mí, y estas tareas pues fueron abundando un poquito más, un día un poquito más, ya entonces tenía que estar más tiempo con ella, hacerle un par de cositas adicionales, todo esto obviamente integrándolo ¿verdad?, a mi vida y a mi vida laboral, porque trabajo a tiempo completo. Ya en un momento ella fue deteriorando un poquito, tuvo una caída, yo me la llevé a mi casa para que se recuperara un poquito sobre esa caída, y justamente cerca de las 2 semanas posteriores a esa caída, pues ella sufrió un derrame cerebral que la lleva entonces a cama. O sea, que vengo de una persona independiente, completamente funcional, cocinaba, se bañaba, hacía sus gestiones, y en horas tengo un escenario completamente distinto. Ya tengo una persona postrada en cama que requiere de totalmente un cuidado 24/7. No comía, era dependiente literalmente para todo. Sale del hospital con una sonda de alimentación. Lo que también, ¿verdad?, adicional a la situación de convertirme en una cuidadora full time, ¿verdad?, prácticamente, pues también se añaden estas gestiones que tengo que aprender, muchas cosas que tuve que aprender. En un momento dado puedo pensar casi que es como si fuera una enfermera. Aprendí mucho de este proceso, pero con mucho temor en un inicio. Yo pienso, ¿verdad?, que es algo que debo compartir y que todos sepamos que no es malo tener ese miedo, porque todos lo hemos tenido en un momento dado al enfrentarnos a una situación que para nosotros es completamente distinta, o sea, es algo nuevo y no es lo mismo. Yo no tengo bebés, pero pues tengo sobrinos y tengo cercanos. No es lo mismo, hay muchas personas que dicen, es como un bebé. No, no es como un bebé.
ni se asemeja ni en lo más remoto. Es una cosa muy diferente. Y ciertamente pues el temor que se da, ¿verdad? Y el desarrollar ciertas fortalezas físicas también, porque hay que estar pendiente de nuestra salud para poder moverlos. Mi abuelita era una persona llenita que realmente requería pues también tener un poco de fuerza para moverla, aprender de todas estas personas, ¿verdad? Que nos van educando sobre el proceso, pero es simplemente educarnos. En un momento dado tenemos que hacernos cargo nosotros completamente de ese manejo de ese paciente, con todos los temores que vengan, ¿verdad? Eso es bien importante que podamos reconocer y no sentirnos mal ni de ninguna manera porque tengamos ese temor. Selima, mencionaste algo que me gustaría preguntarte, y es que mencionaste que de alguna manera te convertiste casi en una enfermera. Oye, las enfermeras, ¿verdad? Sabemos que casi no es ser, eso lo tenemos bien claro, pero ciertamente los cuidadores familiares, como el caso de Selimer, les toca aprender, desarrollar diferentes tipos de destrezas. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿no tienes ninguna preparación en cuanto a lo que es cuidado antes de tener que asumir el rol? Definitivamente no, ¿no? Esto, ningún tipo de experiencia, ningún tipo de experiencia. Y como comenté, de cero, o sea, de tener una persona así ya con sus condiciones y sus achaquitos, como diríamos, a tener una persona completamente dependiente de un día para otro, de horas, pues no. La respuesta es que definitivamente no tenía ningún tipo de experiencia para lo que se venir. No. Y si nos hablarás un poco de cómo se fue, ¿verdad? Nos mencionaste a los que nos están escuchando en Católica Radio y aquí, ¿verdad? Conversando con nosotros, de cómo de un momento a otro, pues pasó a ser una persona independiente o con alguna limitación, pero que era bastante independiente, a ser totalmente dependiente. Pero si nos fuese a describir, ¿cómo se complicó ese momento en cuanto a las tareas, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a tu rol de cuidadora? Mira, sí, se complicó extremadamente, extremadamente. Ella tuvo su stroke un domingo, ya el jueves, estamos hablando de 4 días luego, ella estaba lista para ser dada de alta. Entre las especificaciones que el médico había compartido conmigo, pues era básicamente habilitarle un lugar en el que tuviese que haber espacio para su máquina de alimentación, un tanque de oxígeno, una máquina adicional, que era la que le proveía el oxígeno, su cama de posiciones, recomendable tener un aire acondicionado. O sea, en 4 días hubo que transformar del cielo a la tierra una habitación y convertirla prácticamente en un cuarto de hospital para que ella pues obviamente tuviese la comodidad y los equipos que estuviesen funcionando adecuadamente. Esa es la parte, ¿verdad? Que implica un esfuerzo físico y también una inversión económica que, bueno, había que transformar el cuarto y había que tener, pues adquirir todo lo que era necesario para que eso sucediera. A Dios gracias, en mi caso no hubo que hacerle modificaciones a la habitación, que hay casos, ¿verdad? De otras personas con las que he conversado que sí, ¿verdad? Que han tenido que invertir también en ampliar un cuarto, realizarlo. En este caso yo tenía esa habitación disponible y ciertamente cuando tú dices en 4 días esto está sucediendo, 4 días es nada. 4 días es nada para tú digerir la parte emocional, que evidentemente está ahí, esa situación adicional, ¿verdad? Ver a tu ser querido, de estar hablando, de estar haciendo chistes, comiendo por sí mismo, a tener este escenario de una persona en una cama, sin hablar, sin comunicarse contigo. Adicional a la parte emocional, pues entonces también está el tener que tomar esas decisiones, comunicarlo en el trabajo, tomarse los días libres para poder entonces llegar a tener ese, ¿verdad? Es eso como ella lo necesitaba y como pues menos, gracias a Dios se pudo estar. Cuando familia de Católica Radio, yo me imagino que ustedes están en la sala de sus casas, están en la mesa tal vez, aún tomando el café y se están viendo dibujados en este relato que nos comparte Selimer. Y Selimer, antes de irnos a la pausa, me gustaría, si pudieras hablarnos de
sé que en este proceso, pues, tuviste tal vez algún tipo de orientación de lo que es auspicio y demás, y tal vez eso pudo haber ayudado a ir preparándote en el proceso con algunos aspectos. Así que me gustaría, antes de irnos a la pausa, el que tal vez nos comentes cómo te preparaste, tanto emocionalmente, porque hablaste muy bien de cómo lo hiciste en el hogar, de la maquinaria, de los espacios, de saber que hay que buscar la máquina, la cámara, el aire acondicionado. Pero Selimer, la nieta, la cuidadora, que también tienes a otra persona, ¿verdad? No es únicamente a tu abuela, yo sé que también, ¿verdad? Cuida a otra persona que es adulta mayor. ¿Cómo te preparaste en este periodo cuando sabes que cuando viene con auspicio es porque hay una expectativa de vida de algunos 6 meses? Sí, así mismo. O sea, cuando el médico me comunica que ella va a ser dada de alta bajo el cuidado de hospicio, literalmente tú sientes como que si fuese el momento en ese justo momento. O sea, como si te dijeran, murió. Porque lo puedo, o sea, no es la misma comparación, pero la sensación es bastante similar porque tú dices 6 meses o menos. O sea, significa que en cualquier momento eso podía suceder. Y si tu pregunta es cómo me preparé emocionalmente, pues la respuesta es que no tienes tiempo de hacer una preparación. O sea, es día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, con lo que venga. Según va llegando, información, según te van dando, ¿verdad? Las orientaciones. Pues tú vas poco a poco fortaleciéndote un poco, ¿verdad? Y sacando pecho, como yo digo, para poder sobrellevarlo, pero no es como una varita mágica, ¿verdad? O sea, realmente es día a día, toma su tiempo y se logra, definitivamente. Y la parte de hospicio, pues sí, fue muy importante porque aunque es un programa que es paliativo, o sea, no había ningún tratamiento para mejorar, sino para mantenerla con buena calidad de vida. Como personas eso nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta pensar que realmente si algo sucediese, tienes que dejar a tu familiar morir, ¿verdad? Y es parte de lo que ellos te tratan de explicar y realmente pues te cuesta un poco, pero ciertamente es un gran programa, ¿verdad? Y te orientan muy bien. Parte de lo que yo te puedo decir que saqué de ahí, pues es el prepararnos un poco mejor, ¿verdad? Para el momento. Y cuando hablo del momento, obviamente hablo del fallecimiento de ella. A través de su programa de trabajo social, pues tú recibes pues, información bien valiosa de cómo ir trabajando para cuando llegue ese momento. La recomendación que más agradezco realmente fue el haber hecho lo que era el prearreglo, un prearreglo funeral, porque es un tema que siempre es bien doloroso de tener, pero mi recomendación 100% es que en el momento es ahora. El momento de tener esa conversación con su ser querido, con su familiar, es ahora. Aunque sea difícil la conversación, nunca va a ser fácil, pero es el momento idóneo es en este momento para poder conocer qué quiere esa persona, qué le gustaría hacer y como familia pues poder establecer un mejor plan para ese momento. Y familia, usted está escuchando muy bien. Tenemos hoy de invitada a Selimer Torres Rivera. Ella nos está conversando, describiendo cómo fue su proceso de cuidado durante y antes de la pérdida y durante. Y eso es parte de lo que vamos a tocar en el próximo segmento, porque Selimer, cuando regresemos de la pausa, me gustaría que le conversen, ¿verdad?, a nuestra audiencia acerca de esas gestiones que hiciste antes, pero también las que hiciste, que tocó hacer cuando llegó ese momento de la muerte, cuáles ya sabías, cuáles te tomaron por sorpresa, cuáles pasaron un par de días o quién sabe si semanas para darte cuenta que había que hacer esas otras. Y eso es lo que vamos a estar hablando luego de la pausa. Familia, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores aquí por Católica Radio. Y hoy estamos conversando acerca de esa experiencia del cuidado de Selimer Torres y los retos que enfrenta el cuidador luego del fallecimiento de ese adulto mayor. Recuerde que si usted tiene preguntas, dudas,
quiere compartir su historia para que le demos voz en nuestro programa, usted nos puede escribir un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. Somoscuidadores@pucpr.edu. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve aquí a su programa Somos Cuidadores. Porque tú eres un cuidador. Bueno, familia Católica Radio, aquí estamos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Recuerde que usted, si por alguna razón acaba de conectarse con nosotros, no hay problema, como le digo siempre, que no cunda el pánico. Usted puede entrar a la plataforma de YouTube y escribir en el buscador Somos Cuidadores y ahí se pone al día. Recuerde que la única asignación es compartir el conocimiento. Y de igual forma, si tiene dudas, preguntas, inquietudes, nos puede escribir a somoscuidadores@pucpr.edu. Si usted acaba de sintonizarnos o nos viene acompañando desde el inicio del programa, hoy estamos conversando con Celimer Torres Rivera. Celimer es cuidadora y fue cuidadora de su abuela, según nos ha compartido. Y entonces, el tema que hemos estado hablando hoy es sobre su experiencia y los retos que enfrentó una vez fallece su abuela, que era la persona, ¿verdad?, que estaba bajo su cuidado. Celimer, nos quedamos con la pregunta para este segmento, para comenzarlo, de cuáles eran, ¿verdad?, una vez fallece o estaba cercano la muerte de tu abuela, ¿cuáles fueron esas gestiones o esos arreglos que tuviste que realizar? Mencionaste que de alguna forma fue el prearreglo funeral. ¿Hay algún otro que entiendas que fue ahí justamente en ese periodo? Pues sí, básicamente, ¿verdad? El enfoque, pues me enfoqué mayormente en tratar de tener un poco más solucionado esta parte de lo que sería, ¿verdad? El velatorio, etcétera. Y realmente, pues como el proceso es sencillo, o sea, uno piensa que un prearreglo pues implica muchas cosas, pero no. Realmente, ¿verdad? Aunque es doloroso, pues sí, es ir a la funeraria, seleccionar el arreglo, ¿verdad? El arreglo económicamente y también, pues, según la cantidad de dinero que se acuerde, seleccionar el ataúd. Es una experiencia bien casi surrealista, o sea, uno no piensa que eso es posible y pues sí, es incómodo, ¿verdad? Tengo que admitirte que es un proceso incómodo, pero a la larga, cuando llega el momento, agradecí realmente haber tenido esa oportunidad de haber gestionado esto con anticipación. Y realmente pues eso sería, ¿verdad? Ir a la funeraria de tu preferencia, seleccionar el package, ¿verdad? El paquete, escoger el ataúd y realmente ni siquiera tampoco hay que abonar ninguna cantidad de dinero. Creo que es importante mencionar eso. Sí podría irse poco a poco a ir haciendo un pago a ese arreglo, pero no es necesario. Esa fue la gestión que realmente hice antes. Mi abuelita estuvo encamada por un año y 2 meses con sus altas y sus bajas de salud, ¿verdad? Nunca con una mejoría notable, por lo tanto, ciertamente el momento continuaba, la posibilidad de que falleciera en cualquier momento era vigente. Y ese momento, pues sí, ese momento llegó el 14 de abril. Uno en este tiempo en que ella estuvo en cama, había, como yo digo, prácticamente ensayos, ¿verdad? Yo ensayaba en mi mente este plan de cómo sería, qué iba a hacer, incluso si no estaba en mi casa, pues cómo había pedido cómo me lo comunicaran, cómo sería la mejor manera de yo saberlo. Y creo que ese ejercicio, ¿verdad? Este fogueo, aunque suene absurdo, ayuda a tener un panorama de que esto va a ser real, o sea, de que este momento, tarde o temprano, va a llegar. Y en la medida en que podamos estar un poco más preparados, nos alivia en ese momento, ¿verdad? La carga, porque va a pasar, o sea, y ciertamente pasó, y yo estaba en mi casa, no tuve que activar el plan de que me lo comunicaran, fui yo ¿verdad? Quien se dio cuenta de que el momento había llegado. Es obvio, ¿verdad? Que hay mucho sentimiento, mucho dolor, es un estado de shock en el que uno entra en ese momento.
Pero a raíz de ella de haber estado planificando cómo sería, pues puedo decir que fluyó. En ese momento en el que ella fallece, ella había sido dada de alta de hospicio y ya en este interín, ¿verdad? Pues al ella haber, ya no ser paciente de hospicio, pues lo que correspondía era notificar al servicio de emergencias. Ellos ¿verdad? Llegan, porque sí, porque es parte del protocolo, vienen acompañados de la policía, que cuando tú ves a la policía en tu casa y haciéndote preguntas y qué pasó y cómo fueron estos momentos, es intimidante, aunque ya uno sepa que ese es el protocolo, realmente tú sientes como, ¿verdad? Como se siente incómodo, pero es parte de, o sea, gente, es parte de, no es nada del otro mundo, las preguntas de rigor, hacen la pregunta de los medicamentos que toman, etcétera. Y ya ahí, pues entonces, y algo bien importante que no quiero olvidar, Ángel, es que tengan bien accesible la información del médico de cabecera de ese paciente. Es algo que realmente, en mi caso no fue así. Aún teniendo un año y algo para tener esa información, la realidad es que no tenía ese contacto. ¿Y por qué es importante? Porque pues es la persona que realmente va a validar que este paciente, este ser, tenía ciertas condiciones de salud, va a validar el diagnóstico y agiliza el proceso ¿verdad? De la certificación del fallecimiento, porque de no conseguir el médico en ese momento, la probabilidad de que tu paciente vaya, de que tu adulto mayor vaya a ciencias forenses, pues es grande. Y realmente, pues en mi caso era algo que yo decía, no, esto no quiero que esto suceda, no es lo que ella hubiese querido. Por lo tanto, realmente digo que tengan ese número del médico bien accesible en ese momento. Una vez, ¿verdad? Eso sucede, ya procedo entonces a comunicarme con la funeraria. Importante también mencionarles que aunque se haga ese arreglo del que hablé ahorita, ese arreglo se puede modificar en cualquier momento. O sea, y fue mi caso, o sea, del plan inicial a lo que realmente sucedió, pues yo tomé otras decisiones y no hay ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? O sea, no hay problema. En mi caso, pues sí decidí posterior a, ¿verdad? Una vez falleciera, pues decidí cremarla. El proceso, pues, con la funeraria es básicamente el mismo, ¿verdad? Pues yo me comuniqué, ellos recogieron el cadáver y procede entonces al proceso de cremación. Una de las cosas que me llamó un poco la atención y que totalmente desconocía es que en ese proceso de que ella va, ¿verdad? De que pasa al turno de cremación, en esos días se comunican de ciencias forenses para validar, ¿verdad? Y cuando me mencionan validar las versiones, pues sabemos, hay una sola versión, pero realmente es algo que a mí me tomó por sorpresa porque no sabía que era un proceso. De hecho, en mi caso, pues la llamada de todas maneras no se llegó a concretar, pero sí es algo que debemos tener en cuenta que es una posibilidad. Que cuando si decidimos hacer ese, ¿verdad? Ese uso de la cremación, pues muy probable de ciencias forenses se comuniquen para validar las versiones. Y esas son las gestiones inmediatas. Y algo que tengo que decir, ¿verdad? Es que, y enfatizo en la importancia de tratar de tener un plan y de practicarlo, porque todo esto que está pasando bajo un torbellino de emociones que no hemos sentido, porque yo creo que aunque hayamos pasado por otros momentos, ¿verdad? Otras pérdidas en la familia, cada pérdida es bien diferente. Yo perdí a mi mamá y es muy diferente al momento en el que sucede con mi abuela, ¿verdad? Y en ese torbellino de emociones, pues podemos a veces obviar algunas cosas que son importantes y yo creo que tener ese mini plan que nos ayuda mucho a poder continuar. Esas fueron las gestiones inmediatas. Inmediatas estoy hablando de que mi abuelita falleció a la 1 de la tarde y todo esto a las 3 de la tarde, como mucho, ya había tenido que hacer toda esta acción. O sea que realmente es inmediato. Uno piensa que, ¿verdad? Que ese momento puede llegar nunca llega en un horario conveniente, o sea, siempre llega cuando menos te lo esperas y ahí, ¿verdad? Llegó el momento y hay que ejecutar esas decisiones y esas acciones que hemos estado planificando por tiempo. En este caso mío, tuve, ¿verdad? Esa bendición de poder tener ese tiempo de planificar. Sé que, ¿verdad? Hay casos en los que no, pero en mi caso sí, tuve
esa opción y esa oportunidad de tener un plan. Esas son las inmediatas. Mary, me resalta algo que menciona, y es que aun y cuando durante un año sabías que esto podía llegar en cualquier momento, dado la condición de cuidado que tenía tu abuela, te tomó por sorpresa. Te tomó por sorpresa, como mencionaste, de que, ¿verdad? Llegó cuando tal vez, aún y sabiendo, ¿verdad? No lo esperabas. Y puedo imaginar que de igual forma llegaron asuntos que también pensabas que podía suceder, pero y otros que ni idea de que iban a llegar. Así que, digamos, ya transcurrido algunos días, me gustaría un poco que le escribas a las personas que te están escuchando. ¿Qué trámites desconocías totalmente hasta que de momento aparecieron, tal vez con alguna llamada o que alguien te dijo o que mostró alguna dificultad? Sé que uno de ellos fue la parte de hacerte cargo de la parte de la funeraria, porque quien estaba inicialmente era tu mamá, y entonces al ya no estar, tuviste que encargarte. Sé que tal vez ese fue uno de los primeros, pero ¿qué otros te topaste de que, mira, los desconocía y me tocó hacerme cargo? Sí, exacto. Básicamente ella persona un seguro funerario que gracias a Dios pues sí yo tenía conocimiento, pero la persona principal era mi mamá y yo era la secundaria. Realmente pues sí tenía conocimiento de que tenía eso, no tenía conocimiento de que había el proceso a seguir. Y tuve que, ¿verdad? Cuando hice la reclamación, tuve que presentar el certificado de defunción de mi mamá, que por ser hija es cómodo, ¿verdad? Realmente sacar el certificado de defunción no es muy complicado en el caso de mi mamá. Sí me topé con dificultades al tener que obtener el certificado de defunción de mi abuelita, que quiero resaltar también, se toma su tiempo. O sea, es importante que aunque haya un seguro, tener una alternativa económica para poder asumir el pago de la funeraria, porque no es inmediato. O sea, es un proceso que se toma. Para todo se requiere el certificado de defunción original, que toma más o menos de 2 a 3 semanas en estar listo. Por lo tanto, sí es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta también tener un plan B, porque no es inmediato esto de los seguros funerarios. Teniendo eso en cuenta, pues también cuando fui a buscar el certificado de defunción, tenía que presentar una carta de un abogado y las credenciales del abogado. Desconocía por completo que eso era una opción, ¿verdad? Yo entendía, yo le expliqué con mi mayor ingenuidad. Yo, mira, es que mi mamá falleció, pues está mi abuelita, yo soy la hija, pues la única representante de ella, pero no, ¿verdad? Tu palabra no cuenta. Si necesitas ir a un abogado que te haga este documento y te haga copia de sus credenciales, ya con ese documento, pues realmente debo decir que sí, que el proceso de tener su acta de defunción es cómoda. Que también lleva un costo. Claro, también tiene un costo, exactamente. Pero las ventajas que tiene ahora mismo este tipo ¿verdad?, de gestiones es que hay una aplicación con la que tú puedes entonces comprar los sellos y te minimizas una filita adicional. Y eso ayuda mucho. Hay que buscar, ¿verdad? Porque a veces nos queremos complicar la vida y nos vamos por el camino más difícil, pero no, hay opciones que nos facilitan este camino. Yo diría que esa gestión pues, es la que más me tomó por sorpresa, porque asumía que era inmediato. O sea, que con que yo presentara algún tipo de evidencia, ya yo iba a tener ese dinero para poder sufragar los gastos de funerales, pero la realidad es que no. Tuve que entonces utilizar, ¿verdad?, otras opciones. Y de hecho, aún hay, ¿verdad? No, la gestión no está culminada. Y definitivamente luego de eso, hay que comunicarse con el Seguro Social. Muchas funerarias, incluyendo la que yo utilicé, envían la información, pero no le dan ningún tipo de seguimiento. Y puede que alguien lo tenga en el Seguro Social, como que puede que alguien no. Esta gestión, pues sí recomiendo sacar por lo menos medio día. Yo desconocía qué documentos debía presentar y no quería, ¿verdad?, lógicamente, como ninguno queremos, tener que ir a hacer una gestión en vano, y traté de obtener información previamente de qué documentos debía presentar para validar, ¿verdad?, o certificar esto. Nunca tuve esa opción, pero sí, con el certificado de defunción que logré conseguir, pues con eso era suficiente para darla de baja de ese beneficio.
pero así individualmente, también pensaba, debo decir, que una vez yo la diera de baja del seguro social, pues automáticamente todo lo que salía bajo su seguro social automáticamente se daba de baja, pero no es el caso. Esa es una gestión que hay que ir en lugar por lugar. Si tiene un teléfono, si tuviese una hipoteca, si tuviese en retiro, ella era pensionada de gobierno, una gestión un poquito complicada de lograr. Indagando en internet encontré este documento, que es una notificación de fallecimiento. Confío que con eso sea suficiente. No hay manera de tener comunicación directa con ellos, solamente con ese formulario que se envía por correo, y eso, confío en que con eso sea suficiente. Pero de igual manera, cada cosa que este paciente o esta persona tenga, hay que notificarlo uno por uno. No es automático. O sea, no porque le des de baja de seguro social, todo va a hacer automáticamente. Lamentablemente hay que ir a todos los sitios, sitio por sitio, incluyendo el banco, que también pues está esa situación. Muchas veces tienen una cuenta de banco. Si no tuviésemos acceso a ella como cuidadores, pues esa cuenta automáticamente se congela. O sea que tampoco el dinero que puede estar ahí pues es viable para uso en estas situaciones. Que básicamente esas son, ¿verdad? Yo te diría, Ángel, que esas serían las gestiones más urgentes. Hasta ahora, con todo y que llevan algunos meses, pues sí, continúan gestiones todavía. No sé si estoy a tiempo o no, la realidad es que, pero es como es, porque no hay manera de a veces adelantar algunas de las cosas por más que querramos. Y es que, como bien dices, hay algunas gestiones que hasta que no fallece la persona es que se pueden comenzar a hacer. Y como bien han dicho, yo creo que han mencionado algo que quisiera resaltar, Selimer y familia que me escucha a través de Católica Radio. Selimer mencionó que algunos formularios, algunos documentos los encontró en línea, en internet. Pero, como ustedes pueden ver, aquellos que nos escuchan pueden entrar a YouTube para que vean que Selimer es una mujer joven que domina las redes, que conoce, ¿verdad? Que puede navegar por internet, pero no necesariamente es el caso de muchas personas que están cuidando. Recuerden que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología o la domina. ¿Qué les quiero traer con esto? Que hoy que usted escucha a Selimer hablando de su historia y su experiencia, posiblemente recuerde que posiblemente va a necesitar requerir ayuda de que alguien le busque esos documentos en línea, pero ya usted sabe dónde están disponibles, porque a veces en el proceso la incertidumbre de dónde voy, que llamo y no me responden el teléfono, que voy y no me dan una respuesta, a veces acelera, yo digo, la ansiedad, la incertidumbre. Selimer, ¿verdad? Yo te agradezco enormemente toda esta descripción que has hecho de tu vivencia, pero a mí me gustaría, antes de irnos, poder hacerte esta pregunta. Y es que, ¿de qué forma, verdad, si alguna, estas tareas, responsabilidades, gestiones, arreglos que tenías que encargarte por ser la cuidadora principal, de alguna manera pusieron en pausa o no, o te permitieron o no vivir tu proceso de pérdida y de duelo? Sabemos que en ocasiones el estar atendiendo estas cosas no permite ni que la persona llore. O pueda, ¿verdad?, despedirse como quisiera porque en su cabeza está pensando en todo lo que hay que hacer. Así que nos quedan 2 minutitos, si pudiéramos un poquito hablar sobre eso y qué recomendaciones finales le das a cuidadores como tú, que se hayan visto reflejados en tu reflejo. Pues sí, mira, la realidad es que estas gestiones te ponen en una burbuja, ¿verdad? Sabes que es tu responsabilidad, igual es tu responsabilidad vivir ese duelo de la mejor manera, pero sí pone en pausa un poco una cosa. El sentimiento no se va, pero sabes que tienes que continuar, ¿verdad? Tienes que hacer estas gestiones y quizás en ese interín y en esa, ¿verdad? En esas diligencias, pues, que también es una parte, fíjate, lo veo como una parte también de manejar esta situación del duelo. La veo como parte integral del proceso, ¿verdad? Y yo creo que si lo vemos de esa forma, pues sí, podría ser un momento de
permitirnos, ¿verdad? Darnos cuenta de que eso está pasando. Sí, yo diría, pero de la misma manera digo que sí, que dilatan el proceso, te ponen en pausa, porque tienes que quitarte este sombrero y ponerte este, y continuar, ¿verdad? Como con todas estas gestiones que son importantes hacerlas. Mis recomendaciones en general, de verdad, como mencioné hace un rato, el momento idóneo es ahora, el momento idóneo es mientras este adulto mayor esté con vida, poder tener su insumo, qué quisiera, qué te gustaría hacer, ¿verdad? Eso es bien importante y dialogarlo. Si no tienen un seguro funerario, mi recomendación altamente es que lo obtengan. Yo no le tenía ninguno a mi papá, pensando, ¿verdad? Pero a raíz de esta situación tomé la decisión de hacerlo porque es lo apropiado, punto. O sea, yo creo que estar listos, no queremos tener adicional a toda la situación emocional, pues tener otra situación encima. Dialogar, ¿verdad? Con el médico. Yo creo que los médicos a veces tienen mucho que aportar, ¿verdad? Tienen esta intuición de cómo más o menos ven el estado del paciente, irnos preparando un poco para ese momento, que nunca es 100% real, ¿verdad? Nunca estamos 100% preparados, pero es importante que sepamos con certeza qué está sucediendo con esta persona, cuán grave es su situación, para aunque nos duele en el alma, pues poder tener este entendimiento y enfrentarlo un poquito mejor una vez llegue el momento. Yo diría que esas serían básicamente, ¿verdad?, mis recomendaciones en general. Y más allá, pues, de verdad, disfrutarnos el proceso. Yo no he terminado porque tengo a mi papá que tiene Alzheimer y, ¿verdad?, requiere también su cuidado. Pero aunque es sacrificado, a veces nos desesperamos, pero también debemos disfrutarnos, ¿verdad? Disfrutarnos esta encomienda y hacerlo lo mejor que podamos con el mejor ánimo, como siempre sabemos que lo hacemos, pero disfrutarnos el camino. Y eso aún con las dificultades y retos que trae el ser cuidador día a día. Así que, Selimar, yo te agradezco. Yo le voy a añadir algo a esas recomendaciones que diste, y es que, familia que me escucha en Puerto Rico, recuerde que si necesita acompañamiento emocional, digamos, para poder identificar qué estrategia hacer, qué arreglo hacer, usted puede recibirlo en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y como ustedes escuchan cada semana, los servicios para los residentes de Puerto Rico son gratis. Es cuestión de que usted llame, mira, sencillo, al 787-841-2000, extensión 2413 y 2414, y pueda coordinar su cita, que sabe que puede ser presencial, por llamada telefónica o por una videollamada, para que tenga ese espacio, ¿verdad?, y ese acompañamiento. Selimar, no tenemos tiempo para más, pero yo quiero darte las gracias por permitirnos escuchar tu historia, que las familias se puedan ver reflejadas en ella y que puedan de alguna manera ver que el pensar en el proceso anticipado a la muerte es parte esencial para cuando llegue ese punto, y es algo natural. El hacer los arreglos funerales no quiere decir que estamos adelantando los procesos, son parte de. Así que yo te agradezco, ¿verdad?, que hayas sacado el tiempo y hayas aceptado esta invitación para estar con nosotros aquí en Somos Cuidadores. Gracias a ti, Ángel, por la invitación, y espero de verdad que todos pues puedan sentirse identificados y aprendamos un poquito todos de cada uno de nosotros cuidadores. Pues, familia, ya no nos queda tiempo para más. Yo espero que el programa de hoy, que para mí ha sido uno muy especial porque le tengo un gran aprecio y cariño a Selimar, haya sido de su gusto, de su agrado, pero sobre todo para crear conciencia de aspectos y temas que son importantes que hablen en familia, ¿ok? Así que recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia aquí en Católica Radio. Y recuerde, lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en su programa Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.